Hola Cristal. Hola. Otro episodio más juntas, hablando sobre las mujeres que han marcado realmente historia, no solamente historia, sino que siguen transportando conocimientos del corazón de Dios para nuestras vidas. Sus historias nos están enseñando. Hablamos de Ana la semana pasada y esta semana vamos a hablar de Betsabé. La verdad que cuando estábamos viendo sobre las mujeres y eso, mi mamá me decía, quiero que hablemos de Betsabé. Y yo me quedé así como que, es que siento que casi nadie habla de Betsabé. Y yo dije como que, no sé, como que yo, sí, pero por dentro estaba como que realmente no sé qué voy a encontrar de Betsabé. Y ya cuando dije, ok, voy a leer otra vez todo lo que encontramos en la Biblia de Betsabé y abrir mi corazón. Y estuvimos platicando días atrás sobre eso. Y yo me quedé, mamá, le digo, sí, aquí podemos sacar muchas cosas. Y hasta el podcast, esa conversación, yo le digo, este fue el podcast, ya. Sí, la semana que estuvimos hablando, prácticamente toda la semana estuvimos hablando de ella y logramos enriquecernos con la vida de ella, porque normalmente vení y tomás y te has enfocado en leer y cuando lees de ella, lo primero que se enfoca es la vida de David, cómo él pecó, cómo él la llevó, pero realmente pocos nos enfocamos en qué sintió ella, qué vivió ella. Y tal vez si hay alguien que nos está viendo que ni siquiera ha escuchado el nombre de Betsabé, un poquito de contexto. Betsabé la encontramos en el Antiguo Testamento. Betsabé fue una de las esposas de David, pero anteriormente, y vamos a hablar un poco más de su historia más adelante, ella estaba casada con otro señor. Y creo que yo soy mala con los acentos, entonces no sé, Uría o Urias, no sé. Soy malísima con los acentos, pero creo que Urias. Y ella también es la mamá de Salomón, del rey Salomón, que nosotros lo conocemos como el rey más sabio que ha habido en esta tierra. Dios le preguntó y eso. Pero si quieren ustedes ir y que solo no nos escuchen nosotros, les recomiendo que está, aquí lo anoté, lo pueden encontrar, les voy a dictar varios, así que anoten si quieren ustedes leerlo. Segunda de Samuel 11, pueden verlo también un poco de Betsabé en Primera de Reyes 1, del 11 al 35, y hay una mención de ella también en el Nuevo Testamento. En Mateo sí, 1. Como habla sobre la genealogía de Jesús. Correcto. Entonces, entonces ahí ustedes pueden ir a estudiarlo y ahora sí podemos entrar nosotras. Algo esto que pasó, porque ella era, en la Biblia vos la lees, cuando empezás a leer sobre todo lo que pasó, cómo la reconoció David, aquella mujer, siempre escucha y en la palabra aparece siempre como la esposa de Urías. No la mencionan como la esposa. Hasta después. Ajá. Cuando siempre, pero me gusta esa parte porque Dios le da esa honra a Urías, porque fue un hombre que daba todo. Fue víctima, básicamente. Fue víctima, daba su corazón y entrega para las victorias para su pueblo. Correcto. O sea, fue un hombre fiel, habla como un soldado fiel, y no me quiero extender con él, pero sí quería mencionar eso porque ella, cuando lees en la escritura, la empezás a conocer como la esposa de Urías, no como la esposa de, hasta muy, muy adelante, cuando ya hablas de Salomón, que él nace, ya empezás a hablar de ella como la dama de David. Bueno, podemos iniciar, si quiere, hablando de lo que vemos en 2 Samuel, que es donde, porque es como, vemos una historia, cuando yo miraba la vida de Betsabé, yo decía, esto es realmente lo que Dios ha hecho en mi vida, no directamente, no porque yo pasé un proceso igual de ella, pero en el aspecto de que yo estaba, antes de conocer a Jesús, viviendo una vida apartada de Él, haciendo cosas que no le agradaban, como de conocimiento, y no me importaba, Dios, ¿me entiende? Y ahí Dios me encontró y ha venido redimiendo mi vida, ¿me entiende? Entonces, inicia la vida de Betsabé, que la primera vez que lo vemos en la Biblia es cuando ella dice que se estaba bañando. Es cierto. Y que era una mujer de hermoso parecer, lo vemos en la Biblia. Ella se estaba bañando y David se paseaba.
Y cuando se estaba paseando, él la vio y sus ojos vieron, que lo vemos también no en el Génesis, o sea, vieron Por el medio de fruto, por mirar, la mirada, entró vio, el pecado entró el pecado y la y, manda a llamar. y la manda a llamar. Y ella cede, ¿me entiendes? Porque, Está una orden del rey donde le dice, correcto, quiero que venga ella y se acostó con ella. y pide que se acueste Sí, con ella. entonces de ahí vemos que ella queda embarazada y David trama toda una cosa donde manda a llamar a su esposo para que venga, se acueste con él y cubrir el su pecado. Y lo hace 2 veces, Y porque lo embriaga después. al final realmente no le funcionó el plan. Entonces, y creo que eso es algo muy importante porque muchas veces nos pasa eso. Ah, una mentirita la curo con esta o hago esto y no se van a dar cuenta. Pero Dios, No o sea, permite que Dios, eso sea cubierto. la mirada de Dios estaba sobre David, su Espíritu Santo estaba sobre David. Y Dios expuso eventualmente, ¿me entiendes? Eso que él había hecho. Yo no quiero cambiar la escritura, pero sí como persona, yo pienso, la manda a llamar un rey. En aquel entonces, una orden del rey se tenía que cumplir. Y era orden. Entonces, la manda a llamar. Yo a veces pongo a pensar cómo estaría esta mujer, porque ella realmente estaba dispuesta a hacerlo, que pensó. Son partes que no dice la Biblia, pero humanamente como mujer yo digo, ¿qué pasa? ¿Qué sintió esta mujer? Porque estaba ahí. Ella me imagino que su esposo, un soldado fiel, debía de haber como sacerdote él y mirar ella como esposa la fidelidad a que él le guardaba al rey. Pienso que en su casa había esa fidelidad para el rey David también. Y en eso hace y la hace llegar. Que todo lo que pasó, ¿sabes? Me pongo a pensar, ¿verdad? Que no, como te digo, no lo quiero ampliar más porque no quiero ir en contra de lo que hasta ahí dice, de la palabra. Pero sí me queda como ese pensamiento. ¿Qué habrá pasado? ¿Realmente ella fue por voluntad propia o fue por una orden? ¿Se dio por voluntad propia? ¿Qué sintió? Toda esa parte, cómo quedó embarazada. Yo creo que, como le digo, no lo dice en la Biblia, pero yo sí creo que ella voluntariamente lo hizo porque después ella se casa con él. ¿Me entiendes? Y después, entonces yo digo, si hubiera sido de otra manera, y la Biblia, siento que han habido ocasiones donde la Biblia dice que he leído partes en el Antiguo Testamento donde literalmente dice que abusaron de la mujer o qué cosas así, y ahí dice se acostó con ella. Tienes razón. Entonces yo no lo hace ver como que fue forzado que el rey David, ¿me entiendes? Y cuando luego vemos que el profeta Natán viene, no me quiero adelantar, y le expone la situación, si usted se fija, el profeta Natán no le demanda que abusó de ella, le demanda que tomó la mujer de alguien más. Sí. Entonces yo creo que por eso, tomando esos 2 puntos de conclusión, que ella también fue como que voluntariamente. Sí, así. Pudiera ser esa parte, pero siempre, como te digo, queda esa incógnita preguntándome qué pasó, ¿verdad? Pero la otra parte que vos decías me encanta porque este profeta va, ya avanzando un poco más, este profeta va y confronta al rey y le dice de una manera tan sabia, siento yo, porque se dirigió con mucha sabiduría. Le contó una historia, disfrazó lo que había pasado como en una historia, como que qué hubiera pasado si había un hombre y otro hombre y pasa esto. Como les digo, lo pueden ir a leer porque ahorita estamos hablándolo, pero el profeta Natán viene y lo confronta y al final le dice, ¿qué harías vos con este hombre que hizo todas estas cosas mal, básicamente? Y el rey David le dice, él merece la muerte. Y viene Natán y le dice, pero es que ese hombre sos vos. Porque no hemos mencionado esa parte, pero básicamente él se acuesta con ella
ella queda embarazada, Sí. el rey David se acuesta con ella queda embarazada, luego el rey David quiere disfrazarlo mandando a llamar a Urias, él no regresa y al final lo manda A embriagarse después y sin embargo él no busca su casa. y después de eso básicamente estratégicamente lo pone enfrente de... Envía una carta y le dice, ponelo al frente y prácticamente da la orden que lo maten. La escritura lo Sí, dice. correcto, entonces, y al final muere Urias Sí. y él toma a ella como esposa y luego viene y donde viene la consecuencia, porque siento que cada vez que no podemos jugar con Dios, ¿me entiendes? Ujú. Y cuando estamos en Él y decidimos seguirlo, Dios nos va a corregir como padre. Ujú. En Hebreos, que es el Nuevo Testamento, dice que Dios disciplina al hijo que ama. Si vos sos su hijo, Él te va a corregir, Él te va a disciplinar, ¿me entiendes? Entonces yo veo a Dios aquí de una u otra manera, que es algo fuerte, ¿me entiendes? Y no podemos, hay cosas que no vamos a entender de las cosas que Dios hace, ¿me Ujú. entiendes? O sea, tenemos que confiar en su soberanía y entender que sus pensamientos son más altos que los nuestros, pero básicamente el castigo de ese pecado es que el hijo de David muere a los 7 días de nacido. Como puntualizando más la vida de esta mujer, te das cuenta que, hablando más de ella, un poco menos del rey David, te das cuenta que viene ella, la manda a llamar, obedece que la manda a llamar, le gusta, por decirlo así, el rey y se vuelve permisiva a tapar el pecado porque ella lo estaba esperando en su casa. Porque la escritura sí dice que ella le da a conocer al rey David que está embarazada. Sí. Y eso no lo dice la escritura, pero ella sigue esperando al esposo para encubrir el pecado. Entonces entra en un pecado, viene después, el rey David continúa tratando de cómo cubrir y cree que muriendo él puede por derecho desposarla a ella y casar y llevársela como esposa y que ahí queda todo. Pero te das cuenta que aún ahí, en medio del pecado, no puede ser derramada la misericordia, el perdón y la gracia de Dios, porque ellos todavía no han entrado en un arrepentimiento del pecado, todavía no han reconocido, hemos pecado, y ella no ha reconocido sus errores. Y es donde Dios le hace al profeta, lo hace llegar con esta sabiduría, confrontar al rey, y ahí le dice que esté tranquila. La escritura dice donde le dice a él, vos no vas a morir porque Dios te ha perdonado tu vida, pero tu hijo va a morir. Y se da hasta en ese momento donde el profeta le enciende una luz, lo hace exponer de una manera que dice, él mismo dice, merece la muerte este hombre. Él puso el castigo. Yo algo que no sé, yo siento que ahí representa un poco, aunque no habla de Betsabé, sí ella está como en la imagen, ¿me entiendes? De todo esto. Yo creo que ella sí pudo haber llegado a arrepentimiento y todo eso, pero algo que me gustaría resaltar es la importancia de tener gente en nuestra vida sabia, llena del Espíritu Santo, que vengan a nosotros y nos digan, confronten nuestro pecado, confronten cuando nos estamos saliendo, cuando no estamos haciendo las cosas bien. Entonces, algo que me encantó también de esta parte es que después, todavía David, cuando le dice que va a morir, yo creo que él como que dijo, yo, ¿verdad? Suponiendo, tal vez Dios me perdona que también mi hijo murió, ¿me entiendes? Porque él no entra, pero no entra arrepentimiento de inmediato, ¿me entiendes? O sea, él entra arrepentimiento cuando ve, ya la consecuencia, que es cuando muere a los 7 días de su hijo. Y que fueron el tiempo que fue el tiempo que el profeta le dice, él va a morir. Él le dice, vos no vas a morir, pero tu hijo va a morir. Ahora, el rey David era un hombre temeroso de Dios, no le vamos a quitar. Y él sabía que el rey Saúl, cuando entró en pecado, el espíritu, la presencia de Dios se alejó de él, porque él había sido uno de los que había llegado con el arpa a calmar donde habían entrado espíritus malos al rey Saúl. Entonces él sabía que entrando en pecado, la presencia de Dios, y hay una oración muy linda de él donde clama
y donde se expone, creo, ahora no lo puedo citar en la Biblia, pero él se expone y le dice al Señor arrepentido de sus pecados, que lo examine, que lo revise. El famoso Salmo 51. Que lo revise y es porque él sabe y se da cuenta que... Voy a leer algunos que subrayé de este salmo que me gustó, que literalmente esto es cuando David se arrepiente y escribe este salmo después de haber pecado. Dice, lávame y mate mi maldad, límpiame mi pecado. Luego dice el 4, contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tu ojo, para que seas reconocido justo en tu palabra, babá. Y luego me encanta el 7, purifícame con hisopo y seré limpio, lávame y seré más blanco que la nieve, hazme oír gozo y alegría. Y luego dice el 10, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Y no me eches delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu, vuélveme el gozo de tu salvación. Exacto. Y después, el último que me encanta, dice, los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Perdón, es el 17, no es el último. Al corazón contrito y humillado no despreciarás, oh Dios. Ahora, como habíamos hablado, no dice que ella estaba así. Pero creo que... Pero era una mujer que sabía de lo que estaba pasando, porque era la esposa de David. Ellos ambos estaban pasando esto. Luego, después que se ve el profeta, no dice enfermó el hijo de ellos, pero dice fue herido por Dios. Y eso significa que él se enfermó y a los 7 días muere. Sí, y yo creo que ya pues para enfocarnos en la historia de Betsabé, vemos que Dios perdona esto, porque luego ella vuelve a quedar embarazada. Exacto. Y Dios a ella le concede que cargue. Me encanta que Dios dice que ama a Salomón. Hay una parte en la Biblia donde dice que él bendice y ama a Salomón. Entonces, es aprobado Dios, ya por Dios. Yo siento que el hecho de que Dios haya elegido el vientre de Betsabé para que cargara a Salomón habla de que Dios trajo ese perdón. Y creo que Dios solo concede perdón cuando hay alguien que le dice, se arrepiente. Te confronta, viene alguien, los confronta, se expone a la luz el pecado, hay arrepentimiento, porque a veces nos confrontan y seguimos en el pecado, pero a ellos los confrontan, hay arrepentimiento, algo importante que la Biblia cuando habla de arrepentimiento no es solo, Señor, perdóname y ya, y después vuelvo a hacer lo mismo. Cuando la Biblia habla de arrepentimiento, habla de un cambio de mentalidad, o sea, un cambio de que dejo esto y ya no vuelvo a esto, ¿me entiendes? Ese es el arrepentimiento y no me he confundido que habla la Biblia. Entonces, cuando vemos esto, realmente había un cambio en sus corazones, ¿me entiendes? Un cambio en la forma que pensaban, ¿me entiendes? Me encanta de ella, ¿sabes por qué? Porque esa mujer, hay muchas cosas que no lo dice, pero esa mujer, después de la muerte de su hijo, el proceso, qué doloroso perder un hijo, no me lo imagino, pero todo el dolor que pasó sabiendo que era consecuencia de su pecado, ella se arrepiente ante Dios y el rey también, pero viene Dios y le reconoce ese quebrantamiento en ellos dos y le deposita honra a su vientre, porque él viene, el Señor bendice a esta mujer, bendice al rey, por supuesto, que es en la Biblia es como, habla como principal al rey, pero le da la honra al vientre de esta mujer. Sí, porque David tenía otro hijo. Tenía otro hijo. Y otra esposa, entonces... Y el primogénito no fue Salomón, que luego adelante vamos a hablar. Pero bendice a esta mujer y hace, vos mirá, y hace a un lado el pasado de ella, hace a un lado todo lo que había entrado en pecado, el hecho de que fue infiel a su esposo, que le iba a hacer una trampa, un engaño a su esposo, pero Dios reconoce la genuinidad del arrepentimiento y de buscar el rostro de Dios, y por eso es honrada. Y lo bendice y aprueba que creemos que se arrepintió. No dice la Biblia que buscaba al rey, no habla nada de eso de ella, ¿sabes? Pero creemos que es así porque
Porque como pudiera, Dios, eso porque pudiera Dios haber depositado en el vientre de otra de las esposas de David. Porque ahora, después de que esto, me voy a adelantar, después de que esto, te das cuenta, viene y cuando él está en el lecho, el mismo profeta que confrontó el pecado a ellos, viene y le recuerda a la... Sí, pero se está adelantando ahí un poquito, no terminemos esta parte Ok. para que vayamos a esa parte. Pero estábamos hablando de que ella llegó a arrepentimiento y Dios le concedió al rey Salomón, Ok. ¿verdad? Así es, Así que es. después es el rey Salomón. Ujú. Ahora, lo correcto, luego vemos, ellos crecen, ya el rey David ya está, que se va a morir, Ujú. ya pasó el tiempo y esto Ujú. lo vemos en Primera de Reyes, Ujú. capítulo 1. Ya el rey David ya está que se va a morir y el primogénito, porque bíblicamente, o sea, eso es como la tradición, ¿me entiendes? Que Sí. vemos de los judíos, Que el primogénito tiene que... es el que le toca Ajá. tomar el bat. ¿Cómo sería la palabra? El rey, El sucesor la corona, del rey. ajá, correcto, el sucesor es el primogénito. Pero ya Dios le había hablado antes de eso al rey David y le dijo, tu hijo Salomón va a ser el próximo rey. Y él se lo había expresado a ella. Y ya se lo había expresado a él, el A profeta ella. Natán tenía también conocimiento de esto y ella también tenía conocimiento de esto. Ahora vemos que el hijo mayor viene y empieza, ok, esto me toca a mí, y yo no lo veo ahí de una manera como egoísta de parte del hijo mayor, pero yo creo que por tradición eso era lo correcto, ¿me entiendes? Él trata de asumir el reino. Y me encanta aquí porque Dios rompe con cosas, ¿me entiendes? Que humanamente nosotros tendemos a poner, porque lo vemos una y otra en la Biblia, que hay estructuras y Dios no trabaja muchas veces con ese... Sí, muchas veces Dios es, ok, esto es lo correcto, pero algunas veces Él rompe esas estructuras, ¿me entiendes? Ahora, hay una palabra de Dios que le dice a ella, tu hijo va a ser esto. Entonces No viene... se lo dice directamente en la Biblia, pero me gustaría como mencionarlo, porque hay desde el que él nace, Salomón le dice, él va a ser, le promete Dios. Y sin embargo, a pesar de todo esto que se da, que el hijo mayor quiere, es más, ya tenía, la palabra dice que él ya tenía gente de la guardia, de los soldados de David, ya de parte de él. Pero sin embargo, con todo eso, yo lo quería tocar porque a veces tenemos palabra de Dios que ya sabemos lo que Dios ha dicho para nuestros hijos, lo que Dios ya dijo. Y a veces nos quedamos así por consecuencia de todo lo que está pasando. Entonces, ahí en ese momento te das cuenta que este hijo mayor ya va a asumirlo todo, ya tiene gente, soldados a su favor, y ya el rey David ya está muriendo, dice que ya está muriendo, no. Sin embargo, viene Dios y mueve a este profeta, mueve todo lo que tiene que mover para cumplir su palabra. Sí, entonces viene y el profeta Natán se acerca a Betsabé y le dice, hey, está pasando esto, pero recordá que hay una palabra que es Salomón. Y ahí es donde vemos lo que nosotros resaltábamos de Betsabé, es que era una mujer valiente, sabia y dispuesta a pelear, por lo que le tocaba a su hijo, ¿me entiendes? Y yo siento que eso como mamá nos debería de enseñar de que hay una palabra que Dios ya declaró sobre nuestro hijo, porque Dios tiene un plan para cada uno de nuestros hijos. Y creo que la primera parte es tomarnos un tiempo y decir, Dios, ¿qué está hablando de mi hijo? ¿Me entiendes? ¿Cuál es el plan tuyo para mi hijo? Y abrir nuestros oídos espirituales y empezar a pelear por ese propósito de nuestro hijo. Y entonces viene Betsabé y dice, tenés razón, yo aquí parafraseando, pues, y va y se presenta donde el rey y le dice, mira, vos me prometiste que Salomón era tu sucesor y ahora está este brother y se la está creyendo el rey, y si vos no venís y hablás, porque ya todo el pueblo estaba esperando, ya David iba a morir. La muerte. Y el pueblo está como que quién va a ser rey, ¿me entiendes? Y entonces ella viene y le recuerda. Y yo siento que esa es la posición de nosotras como madres, es declarar guerra, ¿me entiendes? Por las cosas que se quieren levantar en contra del propósito. Arrebatar lo que es de nuestros hijos. Correcto. Pero la primera parte es empezar a
doblar rodillas y empezar a abrir nuestros oídos espirituales, afilar nuestro oído espiritual para escuchar qué Dios dice de mi hijo. Porque si hoy yo te pregunto, ¿qué Dios dice de tu hijo? ¿Qué me va a decir? No sé. Muchas mamás me pueden decir, y puede que suene confrontante esto, pero muchas me van a decir, no sé. Y ahí es donde ahí estamos haciendo mal. Porque nosotros debemos afilar nuestro oído, doblar rodillas y decir, Dios, ¿qué hablas de este hijo que me has dado? Porque Dios te lo puso en tu mano para que lo levanté y lo encaminé en el propósito que Él tiene para ella era una mujer que creía lo que Dios ya había dicho para su hijo. Y por eso, en obediencia y con fuerza, caminó hacia el rey y se atrevió de ir. Aunque todo en esa época, toda la legalidad era para el primogénito. Sin embargo, ella es una mujer que se levanta, cree en lo que ya Dios dice. Y eso a veces nos falta ese vigor de ir y decir, esto es lo que ya Dios dijo para mi hijo. Y esto es lo que yo voy a venir aquí ante el trono de Dios a decirle, Señor, en este caso al Rey de Reyes, que es nuestro Dios. Señor, vos ya dijiste esto para mis hijos. Yo hoy vengo como madre a recordarte y a rescatar esto, que todas las consecuencias que están los acontecimientos que están a mi alrededor, está pasando, es contrario a lo que vos has dicho, pero yo ahora vengo a recordarte y solo vos podés remover con una palabra tuya, basta. Y eso es lo que tenemos que hacer, ir al trono de la gracia y decir una palabra tuya, basta, para que realmente y esto muchas se veces cumpla. es ir constantemente, como esa viuda que vemos en que Jesús habla, de esa viuda que iba y al final el juez malo le le dio lo que le estaba pidiendo y Jesús le dice, si Dios, que ese era un rey malo, le concedió, cuánto más Dios, que es un rey bueno. Y entonces muchas veces tenemos que ser como esa viuda, constantemente. Muchas veces va a costar años, pero dice que no nos cansemos de hacer el bien, porque en su debido tiempo vamos a cosechar todas esas oraciones. Eso es lo que estamos haciendo para pelear por nuestros hijos, ¿me entiendes? ¿Y qué nos lleva de que ella obedece, reclama al rey esa palabra que ella había sido dada, que ya había sido aprobada por Dios, y ella lo reconoce porque el profeta se lo afirma y le dice, ve, porque Dios esto es? ¿Cuál es para terminar esta parte y terminar con esta mujer? Es que poder ver, y luego de aquí viene Sí, de ahí sale Jesús, porque viene el rey David, Salomón, y y llegamos a Jesús, que lo vemos en Mateo 1. Así es. Y vemos, yo creo que esta historia nos enseña muchas cosas. Primero, cómo Dios puede usar a personas imperfectas, arrepentidas de corazón y dispuestas a cambiar. Y Él borra, como usted decía, borra tu pasado y saca algo hermoso de eso. Exacto. Te levanta en gloria a tu generación. Pero vemos y resaltamos que Betsabé se arrepintió. Fue una mujer porque Dios le concibió cargar al próximo rey, al rey más sabio. Y eso es un regalo. Así es. Y vemos que también resalta, yo digo que la Biblia no lo dice directamente, pero el hecho de que ella se levantó, fue y peleó y por lo que le reclamó lo que le pertenecía a su hijo a una mujer de carácter, ¿me entiendes? Entonces yo creo que aprendemos eso de la vida de Betsabé. Y podemos seguir hablando de ella, porque sale tan poco de ella, pero las pequeñas acciones resaltadas son específicas y fuertes para nosotros en este tiempo y para cualquier tipo de vida que posiblemente llevamos o que estamos llevando, y que podemos hacer un cambio que va a trascender a nuestra generación y que de ahí no sabemos a qué altura el Señor va a llevarnos, a una generación profética, a una generación reconocida. Esta mujer llegó de tal manera que, como vos decís, se vuelve a mencionar en Mateo, que viene procedente de ahí,
eso tan hermoso que fue Jesús en esta tierra. Sí, y algo que esta semana yo creo que ya la tengo aburrida porque sigo mencionando y quiero honrar la vida de Charlie Kirk aquí enfrente porque fue un hombre que inspiró a una generación a pararse en la verdad, ¿me entiendes? A pelear por la palabra, a pelear por los principios bíblicos, la familia, y creo que eso habla también, vemos ese mismo espíritu en Betsabé, ¿me entiendes? Porque Betsabé fue en contra de que ya el hijo de David se estaba levantando. Y ella dijo, no, yo voy a ir y voy a pelear por lo que toca pelear. Y yo creo que sí hablamos de como madre, pero sí las quiero animar hoy, haciendo memoria también de este hombre de Dios que murió recientemente porque le dispararon. A que no tengamos miedo, ¿me entiendes? De pelear por la verdad, de pelear por los principios de la Biblia, de pelear no, ¿verdad? Porque tampoco nos vamos a poner a pelear, pero me refiero a ser firme en nuestras convicciones, no tener miedo de decir esto es lo que yo creo y esto es lo correcto, ¿me entiendes? Entonces, eso era lo que quería decir para finalizar este podcast. Y en resumen con Betsabé, yo creo que la mejor parte de esta mujer que podemos tomar como mujeres es, si estamos en una vida no ordenada, buscar buscar y decir, me expongo todo lo que no te agrada, y como decía el rey David, límpiame con hisopo, quiero cambiar mi historia, porque realmente quiero que hagas y deposites en mí, que me preñes, que llenes mi vientre con propósito, como fue llena ella. Entonces, es ir a arrepentirnos y pedirle a Dios que nos llene de ese propósito divino, que nos embarace de promesa para ver una generación limpia y borrar nuestro pasado, para llevar nuestro futuro al servicio santo de Dios. Y pues eso fue todo por hoy. Nos vemos en el siguiente episodio.